Muy buenas noches, tengan todos. En el ciclo de Encuentros y Visiones, continuamos hablando sobre los museos. El pasado 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y ya tuvimos un primer acercamiento a los museos de la ciudad de Mérida. Hoy se deculta como parte de este encuentro. Justamente vamos a hablar sobre los museos comunitarios. Y para eso hemos invitado a un grupo de especialistas, gente que ha estado trabajando muy de cerca en todo el proceso de creación de museos comunitarios, como el doctor Lázaro Tuz, catedrático de la Universidad de Oriente, y quien desde muy jovencito, como parte de CONAFE, vio nacer el proceso de los museos comunitarios y hoy en día ha acompañado uno de los museos más interesantes que hay en el estado, que es el de Tijolop, y es además el museo más nuevo. También tenemos al maestro Elías Alcocer, quien es responsable y ha estado acompañando también la creación de un centro cultural que es una maravilla conocerlo por todo lo que implica en la comunidad. Tiene museos, tiene un centro turístico y toda la comunidad está muy involucrada en él. Es el Centro Cultural Yaxuná. Él también es profesor catedrático de la Universidad de Oriente en Valladolid. Y tenemos también al antropólogo Juan Santos. Juan, Juan viene de antaño de la Dirección General de Culturas Populares, ha visto crecer todo un proceso de los museos comunitarios desde los años 80, 90, es una memoria muy importante y además actualmente tiene un museo comunitario en Izamal. Pues muy buenas noches, tengan todos. Y para abrir la plática, quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué ir a un museo comunitario? ¿Qué es un museo comunitario? Para empezar. Lázaro, ¿por qué no arrancamos contigo? Bueno, pues muchas gracias, Abraham, compañeros, ¿verdad? Y igual a la Sedeculta, pues la invitación a platicar rápidamente sobre esto. Yo creo que la cuestión de los museos se tienen que enmarcar en un espacio muy particular de las comunidades donde se encuentren, porque pienso que el espíritu realmente de un museo comunitario está precisamente en el hecho de ser comunidad, no de hacer comunidad, sino de ser comunidad. Luego la cuestión de entender que el museo comunitario representa hasta cierto punto este espacio de cohesión, de solidaridad, de respeto hacia lo que realmente es la identidad de una comunidad, de un pueblo como tal, ¿no? Y precisamente partiendo del hecho de que es un espacio de cohesión propiamente dicha de la comunidad, es ahí donde de alguna forma debemos comprender que es el espacio ideal para mostrar y demostrar cómo una comunidad puede de manera solidaria y de manera, digamos, responsable, representarse en este espacio que es el museo como tal. Entonces, ¿por qué visitar un museo comunitario? ¿Por qué el hecho de ser o hacer un museo comunitario? Sabemos que buena parte del legado cultural y patrimonial de los pueblos están de alguna forma representados en cada una de las personas que lo viven, de las tradiciones, de la cultura propiamente dicha de los pueblos. Sin embargo, esto está diseminado dentro de la misma comunidad y no nos permite ver el grado de riqueza cultural y el grado de riqueza patrimonial que estos pueden tener desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva lingüística, desde la perspectiva etnográfica, desde toda la perspectiva cultural propiamente dita. Entonces pienso que en sí el museo es ese espacio en particular que nos tiene que, digamos, servir como herramienta
para mostrar el valor patrimonial de las comunidades, y que precisamente eso es lo que de alguna forma nos tiene que llevar a comprender que están funcionando como espacios de cohesión propiamente dicho en las comunidades. Oye, Juan, tú has estado durante años viendo el proceso de los museos, incluso lo has documentado, tienes un archivo muy interesante. ¿Cuáles son las características de los museos comunitarios de Yucatán? ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde están las diversidades? ¿Dónde están las convergencias? ¿Dónde está lo que es común y lo que hace diferentes a los museos comunitarios? Lo importante está en el tema que elija cada comunidad. Sabemos, como reforzando lo que dijeron anteriormente, el museo comunitario es de y para la comunidad. La comunidad es quien da la iniciativa de querer tener un museo comunitario, primeramente, y después aportar piezas, donarlas o en comodato para su exhibición en base al tema. Ese es lo que identifica a la comunidad en específico. No todos los museos comunitarios son iguales. En particular el de Izamal, sabemos que Izamal es un museo vivo. Uno va y ve lo colonial, ve lo prehispánico y ve lo actual y se integra a ello, pero ¿dónde está la historia? Entonces ahí estamos nosotros. La historia está en el museo comunitario. Ahí van a ver la descripción prehispánica, la descripción colonial y la descripción actual, pero si no se dan abasto con esa descripción que se pone museográficamente, está el archivo bibliográfico, donde pueden documentarse más mediante periódicos, libros y otros elementos que identifican la historia de Izamal en específico. Así puede haber otro museo con características diferentes, medicina tradicional, o útiles de labranza, o la vestimenta. O sea, cada uno tiene su propia identidad y lo que quiere exhibir, historiar para la gente, qué es lo que identifica a la comunidad. Yo recuerdo haber estado presente en la inauguración del primer museo comunitario, que fue en Santana del Valle, Oaxaca. Estaba de comisión y precisamente nos invitaron al surgimiento del primer museo comunitario, que fue por los años 86, 87. Y de allá surge para toda la República, con el valioso trabajo del antropólogo Cuauhtémoc Camarena, que difundió hacia toda la República y se fue formando uniones estatales que englobaban a los municipios como Yucatán, que llegó a tener aunados a los de CONAFE, que CONAFE tiene un programa de museos comunitarios, cerca de 30, 35, pero paulatinamente han tenido problemas, ¿no? Y han caído y han surgido otros. Por eso ahí Abraham dice, el archivo que tengo está al servicio y ahí se pueden documentar el surgimiento. Oye, Juan, perdón, más bien, Elías, en ese sentido, por ejemplo, me gustaría un poco que también nos hablaras acerca del proceso que se ha generado en Yaxuná, ¿no? Digamos, ahí no solamente es el museo, es un centro cultural que incluye un museo. ¿Qué cambios ha tenido la comunidad a partir de la presencia del museo? Muchísimas gracias. Pues definitivamente lo que yo puedo comentar con respecto a la historia ya propiamente dicho de Yaxuná, con esta cuestión de los museos comunitarios, es que tiene ya muchísimos años. Tendría yo que partir de 1998, en el que pues empieza un programa por medio del PACNIC, ¿verdad?, para establecer un pequeño museo comunitario que desafortunadamente años después desaparece. Pero en el caso de Yaxuná, reaparece hace 10 años con este concepto ya más integral de centro cultural comunitario, para no solamente ver, vamos a decirlo así, al museo comunitario como solo un ente, casi como para tener una bodega con piedras y con cosas que podríamos decir valiosas patrimonialmente, pero que si no tienen una interacción con la comunidad, como decía Lázaro, pues definitivamente no son consideradas, no son valoradas por la gente de la comunidad.
Y por eso nosotros intentamos hacer una combinación en la cual tanto el museo comunitario como el jardín botánico, como la biblioteca especializada en cultura maya, como también las cosas de la actualidad, como puede ser las tecnologías y las diferentes situaciones a nivel de que los jóvenes están exigiendo, pues conforman esta, vamos a llamarla así, universo patrimonial, ¿no? Bajo el cual esos centros culturales comunitarios y en particular los museos comunitarios cumplen esta función. Y voy a repetirlo enfáticamente, no de ser unas bodegas que solo están esperando que vayan turistas a visitarlo, sino que sean lugares de encuentro de la comunidad, en el cual los chicos, los niños, los jóvenes vean cosas que quizás hicieron en el pasado algunas personas de la comunidad y digámosle así, que los valoren, que los vean, pero al mismo tiempo los adultos, los ancianos vean lo que hay o puede haber dentro de las tecnologías como importante, ¿no? Ahorita, en esta época en la que estamos muy comunicados con este tipo de tecnologías, pues parecería que los ancianos o los viejos no están conectados, pero hay señores de 90, etcétera, de años que están mejor habituados ya a estos ámbitos de comunicación como la que ahora tenemos que tener por la pandemia. Pero entonces eso es básicamente lo que crea y necesita establecer un museo comunitario. La interrelación con la comunidad y hablar el mismo lenguaje de la necesidad de conocer ese patrimonio por diferentes, vamos a llamarle así también, mecanismos. Algo que me llama mucho la atención del caso, por ejemplo, de Yashuná y del caso de Tijolop, que también el museo donde está Lázaro, es la participación de distintas generaciones, ¿no? En el caso particular de Yashuná, porque me ha tocado estar ahí, la gestión diaria del museo la llevan jovencitos, pero digamos que las decisiones las toman pues los grandes, los mayores, pero siempre en una especie de diálogo, ¿no? Digamos, la directora del museo, que es una jovencita, es brillante, es una muchachita de 20 y tantos años que se ha ido creando allá en el museo. Y bueno, es una muchacha realmente muy, muy brillante. Y yo creo que parte de la importancia del museo comunitario tiene que ver también con los procesos de gestión, ¿no? Cómo es que se toman las decisiones. Por ejemplo, Lázaro, pues tú tienes el museo más nuevo de todos. ¿Cómo fue este proceso de creación del museo comunitario? ¿Cómo fue que conformaron las colecciones, que tienen una colección muy interesante, que va desde lo arqueológico hasta lo contemporáneo? ¿Y cómo ha sido la reacción de los niños y de las distintas generaciones? Mira, a mí me parece que la cuestión del Museo de Tijolop no quiero decir que es resultado de un accidente, porque no es un accidente, es una cuestión planeada de alguna manera, pero yo creo que el accidente está en la relación que existió desde el principio, o sea, antes de que se creara este museo, con la gente y la parte histórica, o sea, es decir, de la historia propiamente dicha de las comunidades, que no solamente la comunidad de Tijolop, sino las comunidades de lo que en su momento nosotros llamamos los pueblos de las rebeliones mayas. Y es justamente a partir de ese tema o de ese pretexto propiamente dicho, en que planeamos de alguna forma presentar a la comunidad la necesidad de crear un espacio donde se pudiera pues representar de alguna forma esta parte de la historia de Yucatán en general, hablando de las rebeliones propiamente dichas, y es ahí donde surgió esa excusa, ¿no? La necesidad de crear ese espacio donde pudiéramos exponer de alguna forma el legado patrimonial de estas comunidades que forman una franja histórica y que, pues, valga la redundancia, históricamente también han sido relegadas y olvidadas en la historia propiamente dicha de Yucatán. Y es ahí donde surge esa necesidad, ¿no? De abrir un espacio
donde se pudiera exponer, donde se pudiera dar a conocer el valor patrimonial de estos pueblos y al mismo tiempo la riqueza cultural que estaba inmersa en ella. Y es ahí donde llegamos prácticamente a las partes, digamos, hasta a las etapas históricas, partiendo desde la parte arqueológica que ha sido trabajada muy puntualmente y con profundidad por la arqueóloga Marisa Carrillo, y la parte colonial y etnográfica, digamos, contemporánea por un servidor. Y eso, pues, a partir del trabajo, digamos, bibliográfico, de investigación, incluso de carácter crítico dentro de las comunidades, pues pudimos hacer o armar este museo en conjunto con un grupo de personas que confiaron, que creyeron en el proyecto, que estoy hablando en principio que no toda la comunidad, pero sí un grupo que realmente se interesó, se preocupó por esto, entre ellos está el maestro Marcelo, Rudy, entre otras personas, que de alguna forma vieron en este proyecto una manera de procurar la preservación del patrimonio de la comunidad y de las comunidades de alrededor. Entonces, pienso que esta cuestión finalmente, o sea, nos ha dado una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque no solamente un museo que está exponiendo piezas, como dice nuestro compañero Elías, ¿no? Sino que como de alguna forma, retomando lo que dice también Elías, es esos espacios donde tenemos que hacer que tanto niños como jóvenes y adultos realmente se reflejen en su historia, que se reflejen en lo que está ahí como algo propio, que se den cuenta que las piezas que están allá corresponden a los ancestros y que de alguna forma tiene que ser preservado, tiene que ser cuidado, tiene que ser respetado de alguna forma, pero dándole también digamos, ese enfoque comunitario donde la gente no se sienta, digamos, como que alejada de su valor patrimonial. Es decir, que se sienta atraída, que se sienta parte también de este museo y de todas las piezas que están allá. Entonces, a pesar de que la parte histórica, obviamente, estamos hablando de que la misma gente de las comunidades digamos, no son directamente, sus ancestros, vamos a decir, no son los que, los que están reflejados, entre comillas, en el museo, sí forman parte de esta percepción cultural, ¿no? Histórica propiamente dicha, y es lo que de alguna forma nosotros tenemos que buscar la manera de conectarlos a través de los niños. Vemos que hay una gran participación de niños de las escuelas, incluso me enteré que han estado yendo niños de otras comunidades a visitarlo, jóvenes de otros lugares a visitarlo, y eso de alguna forma nos da, pues, cierta satisfacción, porque estamos viendo que a pesar de los problemas que se generan digamos, por la lejanía o por la dificultad para acceder a él, la gente está correspondiendo en el museo, ¿no? Claro. Oye, justamente el año pasado que en la Secretaría hicimos un encuentro de museos comunitarios, tuve la oportunidad de platicar con un par de personas, con el profesor Marcelo y con Rudy, y algo que me llamó mucho la atención fue que los dos, antes del museo comunitario, eran rivales políticos, ¿no? Cada uno pertenecía a un partido político distinto. Y sin embargo, el valor, y creo que es un valor muy interesante del museo, es que más allá de esas rivalidades políticas o ideológicas, pudieron converger en un proyecto común que trasciende lo inmediato de la política partidista, ¿no? Y genera más bien una cuestión mucho más intensa, pues porque al final de lo que se está hablando es del pasado. Pero si habláramos ahora, por ejemplo, pues del futuro, y más ahorita que estamos con todo este tema del COVID y un poco, pues, en esta expectativa de qué es lo que viene, creo yo que los comunitarios tienen mucho que enseñarle a los museos tradicionales. Esta semana justamente había una nota que el Consejo Internacional de Museos decía o estimaba que cerca de la tercera parte de los museos del mundo iban a cerrar o iban a tener
problemas muy graves, ¿no? Por todo lo de la crisis que estamos viviendo con el COVID. Pero justamente cuando la leía decía, pero los museos comunitarios, de alguna manera, creo que pueden enseñar muchas cosas a otras instituciones culturales, ¿no? Y ahí es un poco lo que les quisiera preguntar. ¿Cuáles creen que sean los retos y las posibilidades de futuro de lo que podría ser el museo comunitario? ¿Y qué es lo que puede enseñar el museo comunitario? Me gustaría lanzarle esta pregunta primero a Elías y después a Juan, y cerramos contigo, Lázaro, con esta misma pregunta. Elías. Bueno, los retos, ¿verdad? Definitivamente, esta situación que se plantea dentro de todo el mundo de los museos a nivel mundial es crítico. Definitivamente, cuando tenemos una institución en la que depende el número de visitantes, el éxito, pues definitivamente al haber menos visitantes físicos, pues parece que es una crisis. Sin embargo, para los museos comunitarios no es el único indicador de éxito, de que vaya mucha gente. Lo que nosotros necesitamos y más bien aplicamos en los museos comunitarios es que vaya la gente adecuada, ¿verdad? Porque finalmente han sido creados por la comunidad y para la comunidad, lo que se decía al principio. Y con base en eso, también muchas de las temáticas van en función de los gustos y de las necesidades de la misma comunidad. Por ejemplo, Juan mencionaba al principio también estas modalidades, en términos de que algunos son con algún tipo de temática, etcétera, ¿no? Estas temáticas generalmente también van variando. En el caso específico, por ejemplo, de nosotros en el Centro Cultural, pues ha sido una, vamos a llamarle así, temática variada. Sin embargo, en términos de la emergencia de hoy, que entendemos que no solamente es para los próximos días o semanas, sino va a durar muchísimos meses, pues definitivamente tenemos que tomar, o hemos estado ya tomando algunas decisiones con respecto incluso a los contenidos de nuestra información patrimonial. En este caso, la estamos enfocando ya muchísimo más a las cuestiones de los solares, a las cuestiones relacionadas a la milpa, a las cuestiones relacionadas a la producción local tradicional. Que ahí también hay muchísimo de patrimonio, mucha de esta información se queda escrita o se queda en video, se queda en algún lugar, ¿sí? Pero almacenada. Entonces, los museos comunitarios tienen esta función de que este patrimonio de cualquier formato sea transmitido de nuevo a la comunidad. Y probablemente tampoco le ponían una cura o una receta mágica para solucionar el problema, pero sí es una posibilidad en la cual esta información de antaño podría servir para las nuevas generaciones o las generaciones actuales para aprovechar mejor sus recursos en general. Y en este sentido, por lo menos creo que muchos ya lo están pensando así, tenemos que modificar, en este caso, pues hasta nuestras museografías para enfocarlos a ese problema de la comunidad y tratar de darle una solución. Bien, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. La verdad es que van a quedar muchas cosas en el tintero. Juan, tienes la palabra. Les pido por favor nada más que seamos ya muy breves para que podamos hacer pues un cierre. Juan, ¿cuáles son las perspectivas del Museo Comunitario? Tú que tienes toda una memoria al respecto. Bueno, en experiencia, como decía Elías, no necesariamente los museos comunitarios tienen que ser para el turismo. Yo llevo 34 años en el Izabal buscando estrategias para que subsista con la gente, con amigos, con fundaciones que apoyan, hacer eventos extramuros. Como dijimos, es para la comunidad, de la comunidad, no para el turismo en específico. Entonces nosotros hacemos eventos para la gente, hemos hecho proyectos donde la gente se involucra, dona y queda perenne. El trabajo con la comunidad mayormente. Si el turista nos visita, nos deja un poco de dinero al comprar alguna artesanía, qué bueno. Izabal es una ciudad turística y grande, por eso el museo ha podido subsistir con autofinanciamiento. Pero ante los retos nuevos, por decir que no haya turismo o por estas epidemias que nos bajen mucho la economía a nosotros como museo, nos indica buscar otras estrategias
para que no cierre. Si 30 y tantos años ha subsistido, pues no debemos dejarlo, buscando otra estrategia con trabajar con grupos y hacer trabajos hacia la comunidad, hacia la comunidad. Por eso muchos han caído. Yo he visto que caen en muchos museos por la falta de cohesión, la falta de apoyo comunitario, aunque digan es la falta de apoyo institucional. No siempre es el apoyo institucional, quizás sea un pretexto de muchos. Aunque no haya apoyo institucional económico, pero nosotros hemos recibido capacitación de autofinanciamiento y sobre todo pues de apoyo entre museos. Por eso hay quienes han logrado subsistir de acuerdo a su comunidad, trabajando para la comunidad. Izamal tiene ejemplos de fotografías adquiridas de la gente. Se logró hacer un libro, 1000 ejemplares se distribuyeron. El proyecto de la nomenclatura popular es otro, poniendo placas en las esquinas populares del gallo, la paloma, como se conocía antaño, que la misma gente donó la placa. El museo fue el interlocutor entre la gente y les proponía, ponía la placa con el nombre de la familia. O sea, siempre ha habido trabajo con la comunidad en muchos aspectos. Hemos hecho muchos proyectos. Por eso estamos, pues ya como Juan, experimentados no dejar caer este museo y apoyar a otros en alguna experiencia que tengan algún problema, con estrategias, con consejos, lo que se pueda hacer. Ok, Juan, creo que esta plática va a continuar y yo creo que en los próximos encuentros que tengamos en museos comunitarios, pues vamos a seguir discutiendo este tema. Lázaro, brevemente, ¿qué nos podrías decir sobre como los retos que se plantean directamente en el museo? Y pues de una vez, aprovecha para invitar a quienes nos están viendo, pues a que vayan a Tijolop. Pues sí. Claro, ante el tiempo que tenemos, la premura también de esta cuestión, ¿verdad? Yo escuchando obviamente a Elías y al profesor Juan, pues obviamente no me queda más que resumir de alguna forma y de manera puntualizada lo que ellos han comentado y no sé, pensar que el éxito con COVID o sin COVID, con turismo, sin turismo, etcétera, etcétera, el éxito de un museo comunitario está en su autonomía organizacional, creo yo. Es decir, cómo los museos comunitarios de manera autónoma, de manera, digamos, comunitaria propiamente dicha, han logrado pues mantenerse y preservarse a través del tiempo. Es un ejemplo claro el que menciona el profesor Juan, por ejemplo, ¿no? De que ya tantos años el Museo de Izamal, el trabajo también de Elías con los jóvenes de allá y lo que esperamos también en Tijolop y el resto de museos comunitarios que se están creando o que tienen esa esperanza de recipiendar el patrimonio de las comunidades. Me parece que no vamos a sentarnos a esperar a lo que el sistema político en turno nos dé, sino que realmente las comunidades están más que conscientes o estarán más que conscientes de mantener ese, digamos, ese orden comunicacional, pero también comunitario, que permita preservar a través de las costumbres y tradiciones de los pueblos, pues esos espacios patrimoniales propiamente dichos. Es decir, pensar que cierta autonomía que les permita a ellos organizarse de manera personal, comunitaria, donde le puedan ellos, digamos, decidir sobre sus espacios patrimoniales, sobre sus espacios culturales, pues realmente es lo que va a depender el éxito propiamente dicho de esto. Aunado, por supuesto, al apoyo y al respaldo que tenga de las instituciones, que eso es otra cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de la obligación de las instituciones está justamente en promover esos espacios para darles esa importancia que se merecen como espacios culturales y patrimoniales, que nos hablan de la historia, de la etnografía, entre otras cosas. Entonces, pienso que buena parte de todo este éxito que podrán tener los museos a futuro, o sea, son espacios que la misma gente designó, que decidió, en la que no están, no quiero pensar de alguna forma, como el caso de Tijolop, que no están pagando renta, que cuando llega la gente se les abre la puerta y acceden a ver lo que hay dentro de los espacios
como tal, y de manera voluntaria la gente está participando allá, no hay un sueldo detrás, etcétera, etcétera. Eso significa que estamos hablando de una autonomía organizacional en las comunidades, en los museos comunitarios propiamente dichos, a diferencia de los museos oficiales donde sí hay trabajadores, donde sí hay un sueldo, donde sí hay una nómina, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues ya después de comentar todo eso, pues es lógico que tengo que decirles que uno de los museos que tienen que ser visitados de alguna forma, museos comunitarios, que tienen que ser visitados de alguna forma en Yucatán, pues es el Museo de Tijolop, ¿no? Yo creo que reúne muchas de las, digamos, de las cuestiones de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico propiamente dichas, con las piezas preciosas que se están resguardando allá y que todavía nos seguimos peleando y agarrándonos de las greñas con el INAH, por ejemplo, que no estamos peleados, realmente no, pero sí es importante también mencionar que como valores patrimoniales, digamos, arqueológicos propiamente dichos, estamos ya en proceso junto con ellos de registrar las piezas, porque son piezas valiosas, piezas únicas, que pues han sido digamos, no rescatadas, o sea, sí, de alguna forma rescatadas y preservadas en el museo. Creo que buena parte del valor lo tenemos allí, justamente en el Museo de Tijolop. Pues ya se nos acabó el tiempo. Elías, un breve cierre, una invitación a que vayan rápido a Yashuná, y Juan, pero de 20 segundos, perdón. Okay. Bueno, en las próximas semanas, por favor, no vayan, pero a partir que ya tengamos la contingencia más tranquila, ¿verdad? Por favor, visiten todos los museos comunitarios que tenemos en Yucatán, porque realmente vale la pena tener la experiencia de la gente que lo ha hecho, la experiencia que la gente que lo está manteniendo y la experiencia que ustedes también como visitantes y probablemente voluntarios que también necesitamos en todos nuestros museos, ustedes puedan también participar. Y seguramente abriremos algunas convocatorias ya oficiales junto con la autoridad para poder lograr esto. Gracias. Juan. Lo mismo, pues estamos en esta contingencia, te quedas en casa, pero al momento en que esto ya empiece a abrirse, los esperamos en los museos comunitarios de Izamal, que es muy solicitado, donde preguntan datos históricos. Los que visitan Izamal quieren más historia, entonces acuden al museo. Entonces los esperamos no solo en el Izamal, en todos, y pues esperemos que pues esta lección que nos da la contingencia, tengamos ya un sistema, pues como estos ahorita, de unificar a los museos mediante esos sistemas tecnológicos para estar al día todos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. A nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes les queremos dar pues las gracias por haber participado en esta charla. A usted que nos está viendo, pues le queremos dar también las gracias por estar viéndonos. Cuídense mucho todos. Es un momento, pues, que ya estamos casi a punto de salir de esto, de la parte más complicada. Paciencia y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.